Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo. En el día de hoy vamos a ver la diferencia de estos términos que veis en el título, que son sector e industria, y al final del vídeo también comentaré un poco cuál es la diferencia entre industria y mercado, que también tienen una pequeña connotación. ¿Por qué quiero comentar esta diferencia? Porque muchas veces, tanto en noticias como gente cuando habla sobre empresa y demás, pues utiliza estos términos de forma indistinta y realmente tienen una diferencia sustancial, sobre todo en lo que se refiere al alcance de los mismos. En un sector, por lo general, comprende una gran parte de la economía y realmente es un conjunto de industrias. Entonces, si tenemos en cuenta pues sectores económicos, estarían el primario, secundario y terciario, eso yo creo que casi todos lo conocen, pero después también podríamos llamar sectores empresariales a un conjunto de industrias, como digo, porque son una gran cantidad de industrias, pero industrias puede haber cientos y sin embargo los sectores podríamos incluso englobar toda la economía en 12 más o menos. Obviamente puedes añadir alguno más, puedes poner alguno menos, pero al final un sector, digamos que con una serie limitada de sectores puedes definir gran parte de la actividad comercial que tiene un país. Por ejemplo, tendríamos el sector energético, el sector automovilístico, el sector financiero, el sector de telecomunicaciones, turismo y ocio es otro sector que se suele agrupar generalmente, el sector del retail. Al final son una serie de pocos sectores que agrupan una gran cantidad de actividad económica, porque dentro de esos sectores podemos encontrar distintas industrias. Después con un ejemplo lo veremos de forma mucho más clara. La industria, por otra parte, digamos que está dentro, como he dicho antes, de los sectores y define un grupo de empresas específico, pero define de una forma, como he dicho, mucho más específica el conjunto de empresas. Entonces son grupos de empresas mucho más pequeños que tienen unos atributos en común. Vamos a verlo con un ejemplo para que sea mucho más sencillo, porque por lo general, además, cuando hablas, pues no sé, en finanzas o lo que sea, de analizar un sector, muchas veces lo que quieres decir es analizar una industria, porque sector muchas veces es, pues por ejemplo, lo que he dicho, el sector financiero. Ahí se comprenden muchísimas industrias. Por ejemplo, dentro del sector financiero, este ejemplo que acabo de comentar, pues puedes decir que está la industria de la banca comercial, está la industria de los seguros, tienes también industria de gestión de activos. Todo ese tipo de empresas son empresas del sector financiero, sin embargo no es la industria financiera, porque industria ya estaríamos hablando de algo mucho más específico, como pueden ser, pues lo que he dicho, banca comercial, y dentro de eso tienes muchas empresas distintas de banca comercial, pues puede ser Caixa, BBVA, Santander, etcétera, etcétera. ¿Santander, por tanto, está dentro del sector financiero? Sí, pero como hemos visto en la definición, no solo es la banca, sino que también pueden ser empresas de seguros, también empresas de gestión de activos, de carteras, fondos de inversión también están dentro del sector financiero, es decir, no solo es banca, o no solo es una industria. Y realmente cualquier industria que, digamos, se pueda englobar en un grupo más grande, por lo general yo ahí es como reconozco que es una industria y no es un sector. Por ejemplo, no sé, digamos las petroleras, pues no puedes decir el sector petrolero, porque como hemos visto antes, estaría por encima el sector energético. Entonces es industria del petróleo, industria de las renovables, industria del carbón. Dentro de ese sector tenemos todas esas industrias, aunque tampoco hay como una ley o un tamaño que digamos a partir de X volumen de activos, pues esto ya se considera industria o ya se considera sector. La idea de los sectores es poder definir una economía o hablar de una economía en grandes rasgos sin tener que recurrir pues a estar citando por horas industria de X, industria de Y, industria de Z, sino que dices sector financiero, sector alimentario, y ya en 12, como he dicho, más o menos, que son los que suelen ser, agrupas casi toda la economía. Dentro del sector de la moda o el sector textil, por ejemplo, pues tendrías la industria del calzado, puedes meter también industria, no solo tiene que ser incluso por productos, sino que también pues puedes tener la industria de la moda de diseño, está dentro del textil, ¿no? O del sector de la moda. La industria de, pues todo lo que he dicho también por prendas, pues puede ser de calzado, puede ser de accesorios, puede ser de joyería, todo eso entraría dentro del sector de la moda o moda de lujo. Aunque por ejemplo puedes englobar distintas marcas como moda de lujo, eso es una industria y encima de ella está el sector de la moda. Esa sería la diferencia fundamental, que yo creo que ya con estos ejemplos se ha entendido bastante bien, entre industria y sector. Bien, ¿cuál es la diferencia entre industria y mercado? Bien, pues yo creo que este es mucho más sencillo, porque la industria se diferencia del mercado en que la industria es la productora, es la que crea los bienes. Y cuando hablas del mercado estás hablando también de los compradores, es decir, el mercado es mucho más grande porque involucra,
por ejemplo, lo que hemos dicho, industria del calzado, pues estás hablando solo de los productores de calzado, pero cuando dices en el mercado del calzado, pues estás hablando de un conjunto, ¿no? O sea, también de los compradores, no solo de cómo se produce o de cuánta cantidad se produce o de cuánto se factura en esa industria. Espero que os haya quedado claro. A mí me parece un vídeo bastante interesante porque creo que es importante conocer esta distinción, sobre todo a la hora de hablar, pues utilizar los conceptos correctos. Espero que te haya servido. Si quieres seguir aprendiendo sobre empresa, marketing, negocios, etcétera, etcétera, suscríbete al canal para no perderte próximos vídeos y nos vemos en el siguiente.